lo escuchamos. Sí, mira, desde hace mucho, desde el periodo del inicio del periodo de Peña Nieto, recordemos que impulsó el Ejecutivo Federal varias reformas estructurales, las cuales esas reformas Peña Nieto que iban a mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Empezó con la laboral, donde Peña Nieto decía que se iban a generar miles de empleos y muy bien pagados. Y después de casi 4 años de que el señor está en el poder, pues no hemos visto que se generen los miles de empleos que decía que iban a generar esta reforma y que se iban a pagar con buenos salarios. Al contrario, vemos que si se han generado empleos están muy mal pagados. Y luego vino la reforma energética, que también decía que la luz iba a bajar, que la gasolina iba a bajar. Yo no veo que la gasolina la estemos pagando a precios menores y que la luz estemos pagando menos. Y luego impulsa la reforma educativa, una reforma que no es educativa, que es laboral, que pretende acabar con los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y al mismo tiempo el objetivo principal de esta reforma es privatizar la educación, acabar con la educación pública, gratuita y laica, y van poquito a poquito. Desgraciadamente algunas gentes no lo entienden así, se dejan manipular por los medios de comunicación, que en la mayoría de los casos pues están en manos de millonarios, de grandes empresarios, que están de acuerdo con dicha reforma laboral, entre comillas educativa, ¿no? Entonces, pues aquí hay dos proyectos en nuestra nación, la de los grandes empresarios, la de los grandes ricos, el proyecto de sus intereses, este grupo, y nosotros que somos los de abajo, los de 120 millones de mexicanos, que somos la gente que tenemos que trabajar para ganar el sustento, y que bueno, que en muchos de los casos pues los empresarios pagan bajos salarios, representan pues sus intereses de grupo y tienen a su servicio a los gobiernos federal, estatal y municipal en turno para llevar a cabo su proyecto. Entonces aquí sí es importante que tengamos conciencia de que no pensemos como millonarios, porque somos de abajo, ¿no? Escuché al señor y es muy respetable su opinión, pero piensa como rico, no sé si sea millonario el señor, ¿verdad? Entonces... Sí, yo por eso le preguntaba... Quien está generando todo esto, esta inconformidad, no es el magisterio, quien está generando todo esto es el gobierno por sus malas políticas aplicadas, porque pues estamos cansados de corrupción. Yo desde que soy, pues hay una corrupción total en los 3 niveles de gobierno, del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, y son 6 años y 3, nos damos cuenta cómo esta gente se van ricos, millonarios, y cómo hay mucha pobreza en nuestro país, y tan el caso es concreto y ejemplo es ahí está que millones de mexicanos han tenido que emigrar a buscar otros espacios a Estados Unidos. Entonces creo que están ahí esos dos proyectos, el de los grandes ricos que defienden sus intereses, se unen, aunque son pocos millonarios, se unen para sojuzgar al pueblo, y los mexicanos que tenemos que unirnos para defendernos de lo que pasó, por ejemplo, ahí en Oaxaca, como a sangre y fuego quieren imponer esta reforma sin tomar en cuenta al magisterio y sin tomar en cuenta también a los padres de familia, manipulando los medios de comunicación pues nacionales. Entonces sí creo que ojalá y nos informemos para tener una idea clara, ¿no? Y no nada más hablar por hablar de que pues los maestros están cometiendo fechorías. No, tan es así que en Oaxaca la verdad fue una represión brutal. Incluso el día de hoy en los periódicos nacionales sale como la Organización de las Naciones Unidas dice que fue una brutal represión. Para que lo diga la ONU, el relator de la ONU, yo creo que pues digo, sí pasó eso, ¿no? Y entonces lo menos que podemos hacer es si no apoyamos estar obstruyendo la lucha del magisterio, ¿no? Porque al final de cuentas somos pueblo. No sé qué, me iba a hacer una pregunta, amigo. Bueno.
Sí, yo le comentaba a la persona que nos había llamado hace rato si por ejemplo, los maestros entonces también tenían miedo a ser evaluados porque también están manifestándose, porque también están en desacuerdo con la universalización, y él me decía que eso era una cuestión diferente. Yo creo que todas las cuestiones cuando son de lucha y de protesta es porque algo en verdad está mal. Cuando son pocos, cuando son unos 5, 6, 7, creo que sí hay un desacuerdo que a lo mejor tengan temor a una, vamos a poner un ejemplo, a una evaluación, pero cuando son miles de maestros, yo creo que entonces aquí nos falta informarnos. Sabemos que hay mucha gente que no está bien informada y, como bien lo decía usted, a veces los medios nacionales a veces también pues no nos dicen del todo las cosas, y entonces hoy que tenemos la oportunidad y el acceso al internet, pues hay que buscar información de otros medios internacionales en donde también tienen otra diferencia, otro modo de ver las cosas, y también tienen gente que pues está investigando de qué se trata esta situación, y buscar pues y leer, porque también eso es lo que nos hace falta mucho, leer para saber más acerca pues de estas reformas, qué es lo que viene, qué es en lo que le puede afectar a mí como padre de familia, a mi hijo, esta reforma educativa. Y ya después de haber leído ya podría decir yo, sí, los maestros creo que están oponiéndose porque le tienen miedo a la evaluación. Señor Federico, algo más, le agradezco de verdad que nos haya comunicado. Nada más agradecerte, y mira, por ejemplo, hace 8 días en Tlaquiltenango, en el Zócalo, vino una maestra de Michoacán y dio una conferencia magistral, la verdad que te deja bien claro cómo es la intención del gobierno de privatizar la educación, y había hay un compañero de aquí de la región que nos dio datos específicos de, por ejemplo, aquí en la región sur hay como cerca de 17 universidades privadas y una pública. Entonces ahí ya está la privatización, ¿sí? Y en muchos lugares hay pues, escuelas privadas, patito, es un negocio. Y ahí está claro, es el negocio, es mercantilizar la educación, hacer negocio con la educación. Entonces, o sea, la privatización no es me voy a apoderar de esa escuela que se está cayendo, no, el empresario llega con su dinero, construye su propio edificio, contrata maestros pagándoles bajos salarios, y bueno, ese es el negocio de la privatización, y normalmente quienes entran al negocio son amigos de políticos, son empresarios que no les interesa nuestro país. Pero bueno, esto creo que no es un solo lugar del país, es en muchísimos estados donde se está manifestando el magisterio, y no solo contra la reforma educativa, se está manifestando en contra de la corrupción, en contra de la represión que sufren los pueblos, en contra de todos esos mandamientos que hace la OCDE y el Fondo Monetario, y que están perjudicando a miles de mexicanos, el proyecto neoliberal, que es el proyecto de los ricos, que está generando millones de mexicanos pobres, y unos cuantos empresarios mexicanos ricos, y las transnacionales que se llevan la riqueza solamente. Gracias, muchas gracias, señor Federico, y gracias. Lamentablemente el tiempo es cortito. Bueno, agradezco esta llamada y tengo una llamada más.